En este video aprenderemos un poco acerca de los ángulos complementarios y también los ángulos suplementarios. Para ello vamos a iniciar recordando que la medición de ángulos se inicia desde la línea horizontal de la derecha hacia arriba. Como podemos ver en este transportador tenemos el ángulo 0, 10, 20, 30, 40. Bueno, seguimos avanzando hasta llegar a 90. En un plano cartesiano nosotros tenemos también mediciones de ángulos, entonces voy a utilizar esta referencia para decir de que acá tenemos un ángulo recto de 90 grados. Si seguimos midiendo hacia la izquierda, podemos darnos cuenta que encontramos otros 90 grados y vemos que llegamos hasta 180 grados. Estos son números que debemos nosotros ir recordando. 180 grados también representa un semicírculo o la mitad de un círculo, ¿verdad? A ese ángulo se le llama ángulo llano. Luego seguimos midiendo hacia abajo, tenemos los ángulos 181, 182 y como tenemos otros 90, en total tendremos un ángulo de 270. Y asimismo, si seguimos midiendo y damos la vuelta completa, llegamos a completar pues un ángulo de 360 grados, ¿verdad? Estas son nociones importantes para poder trabajar en los conceptos que aquí en adelante encontraremos. Los ángulos complementarios me dicen que son dos ángulos que están uno a continuación del otro y que de alguna manera son adyacentes y que la suma de ellos debe dar 90 grados, ¿verdad? Entonces, como podemos ver en este ejemplo, 27 más 63 da un total de 90. La ecuación para poder resolver cualquier otro ejercicio similar será x más y igual 90 grados, en donde x representa al primer ángulo y y representa al segundo. El orden se puede invertir, pero la suma debe ser siempre 90 grados. El otro concepto de ángulos suplementarios es similar. Tenemos dos ángulos que están uno a la par del otro, pero la suma debe ser de 180, como podemos ver en este ejemplo. Entonces la ecuación a trabajar sería x más y igual 180. Entonces cuando nosotros veamos eh, un ángulo llano de 180 gramos, les vamos a llamar suplementarios y si tenemos dos ángulos, la suma de ellos debe dar 180. En los ángulos complementarios, la única diferencia es que la suma es 90. También estaremos hablando acerca de los ángulos internos. Ángulos internos son los que se forman cuando tenemos dos líneas paralelas, así como acá tengo la línea 1 y línea 2. Y si sabemos que la línea 1 es paralela a la línea 2, por lo tanto se van a formar varios ángulos. Voy a enumerarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este ejemplo me están mostrando que el ángulo 3, llamado beta, tenemos el símbolo griego, letra griega beta. El ángulo 6, ahí tenemos el ángulo zeta. Entonces, vemos de que son internos, pero como está uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo, este concepto de ángulos alternos internos me dicen que los ángulos que están alternados, ¿verdad? Pero en el lado dentro son iguales, ¿verdad? Nunca va a ser igual este ángulo 6 con el ángulo 4. Esos son totalmente diferentes. Solo van a ser iguales con el que está del otro lado, ¿verdad? Por eso le llamamos alternos. Lo mismo sucede con los ángulos externos, ¿verdad? Los ángulos externos son los que están del lado de afuera de esta forma, pero simplemente van a ser iguales los ángulos que están uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo, ¿verdad? Aquí tenemos el ángulo alfa y el ángulo lambda, simbolizados con letras griegas también, ¿verdad? Esto, digamos, es un lenguaje muy común en cuestión de ángulos. Entonces decimos que este ángulo alfa es igual o tiene la misma medida que el ángulo lambda. Si utilizamos números, vamos a ver, por ejemplo, si aquí me dicen este es un ángulo de 50 grados, en conclusión, el otro ángulo será también de 50 grados, ¿verdad? Lo mismo sucede acá. Si me dicen que el ángulo beta tiene un valor de repente de 30 grados, vemos por acá, significa que el otro ángulo interno, pero del otro lado, tendrá 30 grados también, ¿verdad? Y así funciona este principio. Vamos a ver algunos ejemplos para ir entrando un poco más en contexto. Vamos entonces, tenemos aquí el ejemplo 1 donde me presenta un ángulo de 149 grados y un ángulo X o desconocido.
Entonces me doy cuenta que aquí se forma un ángulo llano, entonces utilizo el principio de los ángulos suplementarios. X más Y es igual a 180. Aquí por analogía puedo preguntarme también cuánto le hace falta a 149 para llegar a 180, ¿verdad? Es una forma de poderlo trabajar más rápido. Pero si lo vamos a trabajar de forma organizada y de forma matemática, entonces digo, desconozco el ángulo X, por lo tanto lo dejo así, más el ángulo Y, que pues será el otro, que es 149, pues lo comparo con 180. Pues ahora, como es una ecuación de primer grado, simplemente pasamos 149 al otro lado de la ecuación, pero con su operación contraria, que sería una resta. Entonces le quitamos 149. Una vez organizado y tener claro cómo se trabaja una ecuación, ¿verdad? Hacemos la resta y descubrimos que el ángulo X es 31 o 31 grados. Eso significa que al 149 le faltaba 31 para completar un ángulo de 180. Pasamos al ejemplo 2. El principio es exactamente el mismo. Entonces vamos a decir otra vez que X más Y es igual a 180. En este caso no me están dando el nombre del ángulo desconocido, pues yo puedo llamarle como yo desee. Imaginemos que se me ocurre llamarle Y, por lo tanto el otro será X. Entonces si X es 35 grados más el ángulo Y que no conozco, pues lo comparo con 180. Bajamos Y y bajamos 180, pero pasamos el 35 al otro lado de la ecuación realizando una resta. Entonces siempre aplicamos la transposición de términos utilizando la operación contraria. A la hora de realizar la resta, descubro que el valor del ángulo simplemente es de 145. Es decir, que a 35 le faltan 145 grados para valer 180. Vamos con otro ejemplo similar, solo que ahora no me están diciendo cuánto valen estos ángulos, simplemente me están dando expresiones algebraicas. Aplico el mismo principio. X más Y es igual a 180. Voy a nombrar a este ángulo como X, porque debe ser uno de los dos, y al otro ángulo lo nombraré Y. Podemos ponerlo al revés si lo deseamos, ¿verdad? Pero basta con decidir una sola forma. Entonces decimos, si X vale 8X y el otro ángulo más el ángulo Y está ocupado por 4X, entonces lo comparamos nuevamente con 180. Esta ecuación me ha quedado ordenada. De este lado me han quedado las incógnitas. Simplemente hacemos las operaciones. 8X más 4X me da un total de 12X. Del otro lado tenemos 180 grados. Entonces, cuando tengamos esta ecuación de esta forma, simplemente pasamos a dividir el número 12, ¿verdad? Ya que esa es la regla de la transposición de términos, ¿verdad? Entonces, 180 dividido 12, obtenemos que es 15 grados. Hasta aquí, digamos, la operación está bien calculada, pero ninguno de estos dos ángulos medirá 15 grados. 15 grados solo es el valor de X, mientras que aquí me está diciendo que el ángulo mide 8 veces X y del otro lado mide 4 veces X. Por lo tanto, tengo que realizar algunas otras operaciones. Por lo tanto, vamos a multiplicar. Si sabemos que este ángulo mide 8 veces X, por lo tanto estaremos multiplicando 8 veces el valor que obtuvimos acá, que es de 15 grados. Entonces, 8 veces 15 grados me da un resultado de 120. Muy bien, esa sería la medida del ángulo entonces. Mientras que del otro lado, 4X es multiplicar 4 veces 15 grados, lo cual nos da 60. En conclusión, el ángulo 8X en realidad mide 120 grados y 4X mide 60 grados. Si comprobamos la suma de los dos, nos vuelve a dar 180. Pasamos al ejemplo 4. Tenemos entonces como ejercicio 26 dice, y hay un ángulo desconocido. Por lo tanto, aquí el principio a utilizar es el de los ángulos complementarios. X más Y es igual a 90 grados, ¿verdad? Ya no es 180 porque nos damos cuenta que es un ángulo recto. Esta figura está invertida, pero un ángulo recto puede estar viendo hacia arriba, puede estar viendo hacia arriba, pero del lado invertido, puede estar viendo hacia abajo, ¿verdad? Y hacia diferentes lados. En esta ocasión me están dando un ángulo recto, viendo pues más o menos hacia abajo, y si lo vemos como un plano cartesiano, pues estamos en el tercer cuadrante.
Entonces tenemos un ángulo X, le vamos a llamar al desconocido. Entonces decimos, si X es el ángulo desconocido más Y, que es el ángulo conocido, lo comparamos con 90. Simplemente pasamos a restar el número 26, entonces nos queda de la siguiente manera. X es igual a 90 menos 26 y obtenemos que el resultado es 64 grados. Entonces respondemos por acá. Vamos a pasar al ejemplo 5 en donde tenemos el mismo principio, ¿verdad? Entonces decimos que X más el ángulo conocido, que es 76, lo comparamos con 90. Entonces decimos 90 menos 76 sería, digamos, la operación que me dice cuánto vale X. Entonces obtenemos que el resultado es 14 y aquí pues es inmediato. 14 grados le falta a este ángulo para que valga 90. Aquí tenemos un ejemplo ya más complejo con eh, operaciones algebraicas, ¿verdad? Entonces vamos viendo. Lo dejaremos para el siguiente video.